Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos llamados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Dios habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con sabiduría. Cantad agradecidos a Dios en vuestros corazones con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Gracias, Señor, por el programa de vida cristiana que nos das de nuevo, por las exigencias que nos hace, Señor. Tú eres el Señor, tú pones las normas, todas son sapientísimas, todas son santas, todas nos procuran bien. Solamente nos enferma, Señor, la transgresión de tu ley. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Danos tu paz. Danos tu bondad. Danos la gracia de perdonar de corazón, de amar, Señor, como tú nos has amado, de perdonar como tú nos has perdonado. Cambia el corazón duro de piedra que hay en cada uno de nosotros por el corazón de carne lleno de bondad y comprensión. A lo largo de nuestras vidas continúa tu obra, Señor. Nada podemos sin ti. Nos ponemos en tus manos como barro en las de un alfarero, para que modeles en este barro tu imagen, Señor. Pasa, Señor, a través de mis labios, comunica tu mensaje. Enséñanos lo que tú sabes que necesitamos aprender en esta mañana, Señor. Pedimos siempre la protección de María, Señor, la Virgen de la oración, que ella ore por nosotros, por todo lo que vas a darnos. Muchas gracias, Señor. Gracias. Al final de la exposición anterior, que la verdadera oración, diálogo amoroso con el Señor, siempre sana. Nos sana y nos convierte en ministros de sanación. Yo creo que nosotros estamos descubriendo ahora, por bondad del Señor, lo que es la pastoral de la oración. Una pastoral que no tiene técnicas especiales, una oración, una pastoral que tiene una eficacia y una fuerza verdaderamente admirables, porque por medio de ella es el Señor quien está presente en nosotros y en el hermano, porque esa pastoral de oración es la que nos permite no aparecer nosotros,
como grandes consejeros, como grandes maestros, y aparece en lugar nuestro el Señor, a quien nos dirigimos, a quien pedimos, a quienes ponemos un problema. Sin duda, en esta época se ha hablado mucho de pastoral. Hay tratados muy densos sobre lo que es la pastoral, sus distintas formas, sus fines, los métodos, los caminos. Ahora tenemos los que llaman con razón pastoralistas, un término nuevo de esta época. Son los expertos en pastoral, los encargados de organizar la pastoral, de hacer programas de pastoral, todo aquello que está tan en boga actualmente. Tenemos muchos pastoralistas, pero no pastoralistas de oración. Y la gran necesidad de la Iglesia es esa. Pastoralistas en oración. Expertos en pastoral de oración. Yo creo que en la medida en que esto se vaya dando en la Iglesia, y se está dando afortunadamente, la Iglesia se irá salvando. Y la Iglesia será siendo de nuevo fecunda, y la Iglesia irá recibiendo nueva claridad para su mensaje. En la pastoral de oración, el secreto está en no limitarnos a orar por los demás, sino a orar con los demás. Cuando hace un mes, más o menos, estaba en París y dialogaba con los del Grupo Emanuel, les dije eso. Yo encuentro en mi vida algo muy importante en este momento, y es que estoy aprendiendo a orar con la gente, y no me limito a orar por la gente. Eso que para mí no tuvo, cuando lo dije, mucha importancia, la tuvo para ellos. En un reportaje que me hicieron al día siguiente, me dijeron, le pedimos que nos explane un poco la frase que usted dijo que nos impresionó mucho, que ustedes descubren en este momento la importancia de orar con la gente y no solamente de orar por la gente. Y les dije, hay una diferencia muy grande. Yo antes, cuando oía un problema, cuando escuchaba una necesidad, le decía a la persona que iba a orar por ella, que le iba a encomendar al Señor. Y todos más o menos les dije, decimos, en un momento dado, te pido, Señor, por los que se han encomendado a mis pobres y humildes oraciones, la fórmula que hemos oído tantas veces. Dije, eso es facilísimo, prometerle a una persona orar por ella. Unas veces nos acordamos de hacerlo y muchas no nos acordamos. Es una frase buena, y claro que tenemos que orar por las personas. Y muchas veces nosotros como pastores, y todos somos pastores en uno u otro grado, tenemos que orar por la grey. La madre de familia tiene que orar por sus hijos, la religiosa por las personas que están a su cargo, el sacerdote por el medio que el Señor le haya confiado. Pero hay que aprender a orar con la gente. Y esta pastoral es maravillosa, porque es una pastoral en la cual uno ya no se limita a dar unos consejos, a dar unas orientaciones, a compadecer al otro, sino que entra a buscar la verdadera solución, que es el Señor. Cristo es la solución de todos los problemas. Y cuando nosotros empezamos a orar con la gente, Cristo va solucionando mucho esos problemas.
Yo recuerdo que antes de tener esta visión, escuchaba a la gente y después de conocer su problema, pues me dedicaba a dar algunos consejos, unas orientaciones de acuerdo con ese problema. Eso es lo más fácil del mundo, dar consejos. Por eso se dice darlos. No cuesta nada, nadie los vende. Todo el mundo los regala porque es algo tan fácil. Pero son unos consejos que generalmente consiguen muy poco. Uno con esta nueva visión a veces da un consejo, claro está. Ve que necesita decirle a la persona, mire, es necesario, conveniente hacer tal cosa, evitar tal otra. Pero uno lo que hace primordialmente después de oír a la persona es orar con ella. Orar de acuerdo con lo que el Espíritu le diga a uno en ese momento. Y uno descubre todo lo que el Señor da muchas veces en unos cortos minutos de oración con una persona. No hay que hacerle hora santa tampoco. A veces creen que si no es una oración, pues de hora santa que no sirve, no. Eso depende de la situación de la persona, etc. Orar con ella. Orar con ella. Si ella ora después, magnífico. No siempre se puede conseguir que ella ore desde el principio, pero por lo menos orar con ella, de acuerdo con lo que se ha oído, de acuerdo con la situación que se ha descubierto. Y es como la persona sale consolada, animada, orientada, fortalecida. Aquí sí podemos afirmar todavía con más seguridad que la única oración que se hace con una persona es la que no se hace. La única oración que se pierde con una persona es la que no se hace. Toda oración que se hace con una persona produce frutos, más o menos abundantes. No se va a conseguir todo en un momento, pero esa oración siempre está acompañada de bendiciones abundantes del Señor. Ojalá ustedes empiecen todas, si no lo han hecho ya, a tener ante todo esta pastoral de oración, pero no limitarse a orar por las personas. Cuando llegue una niña, un enfermo, un amigo, cualquier persona con un problema, invítenla a orar después. Oren con ella. Oren ustedes, invítenla a orar después si hay tiempo y verán los beneficios. Eso tiene una gran ventaja y es que lo conserva uno humilde porque allí uno no está manifestando ciencia ni dando consejos, por ejemplo, fruto de grandes estudios psicológicos, etc., sino que uno pone toda la confianza en el Señor. Uno se siente un instrumento pobre que tiene esa bendición del Señor de poder orar, y los que oran son los pobres, y entonces todo lo que resulta es del Señor, porque no se hace otra cosa que pedirle al Señor. Cuando uno ve la presencia del Señor, pues lo alaba por su misericordia, por su amor. Octava idea. Sana la oración cuando es derramada delante del Señor. Este término lo encontramos en el libro de Daniel. Dice, derramó su oración delante del Señor. Término precioso. Porque derramar es dar en abundancia. Ustedes derraman agua en un jardín, no la están tasando, la derraman, todo lo que requiera esa era. No están allí con
egoísmos, con cicaterías, no, derramando. El problema que tenemos nosotros con la oración es ese, lo perecidos que somos para darle el tiempo de la oración al Señor. ¿Cuánto nos cuesta dedicarle el tiempo al Señor? Somos felices cuando hay una excusa para no ir a la oración. Que si se presenta en ese momento de la oración, cuando tocaron la campana, una ocupación que le permita a uno quedarse por fuera, pues feliz. El Señor es el dueño de nuestro tiempo. El tiempo de la oración es suyo. Y nosotros tenemos que dárselo, porque tiene gracias especiales para ese tiempo de oración y no para otro. Hay que derramar la oración delante del Señor. Dedicarle todo el tiempo posible. Afortunadamente, eso sí, la renovación espiritual carismática, cuando de veras entra en una vida, lo primero que despierta en ella es amor a la oración. Y amor a la oración en todas las formas. Ese es uno de los grandes frutos, y lo anota Pablo VI cuando habla de este caso, de este tema. Ustedes ven cómo jóvenes que antes no gustaban sino de fiestas, que no tenían sino preocupaciones mundanas, cuando entran en una auténtica renovación empiezan a ser personas de oración. Nos están dando un gran ejemplo, por ejemplo, los jóvenes, en este campo de la oración. Recuerdo cómo el año pasado, en la vigilia de Pentecostés, después de terminada la Eucaristía, a eso de las 9:30, muchas personas pidieron que se les pusiera el Santísimo porque querían continuar orando. Allí estaba entre esas personas una universitaria que estaba de novia con un abogado. Ellos fueron a la iglesia a las 7 de la noche. A esa hora empezó la vigilia. A las 12 de la noche, o sea, pasadas 5 horas, el abogado le dijo a esta muchacha: fulana de tal, yo te traje de la casa, yo tengo que irme ya porque mañana tengo que trabajar en mi profesión, yo no puedo dejarte aquí, nos vamos. Y esta universitaria, que llevaba 5 horas de oración y se trataba de salir con su novio, le dijo: mira, yo voy a continuar con el Señor, vete solo, yo oraré por ti. Y ella permaneció en el templo hasta las 5 de la mañana. A esa hora, cuando ya amaneció, se fue a su casa. Ejemplos de esos podemos citar muchos. A manera como esta juventud, como estos seglares, y también, claro, muchas almas consagradas están orando cuando entran en la renovación. Es que cuando se encuentra a Cristo viene el anhelo de conocer más a Cristo, de hablar con Cristo, de escuchar con Cristo, y esto es oración, como lo hemos dicho ya tantas veces. Y la ventaja de la renovación es que nos da amor a la oración en todas las formas que ella tiene. Amor a la oración personal primero, amor a la oración compartida en los grupos, amor a la oración litúrgica, liturgia de las horas, Eucaristía sobre todo, todo aquello que sea oración litúrgica. Todas estas formas de oración tienen su riqueza especial. Y yo quiero encarecerles la oración en todas las formas. Primero, la personal, que es necesaria e irreemplazable. Todos necesitamos tener nuestro encuentro personal con el Señor todos los días.
Pero quiero encarecerles también la oración compartida. Esto cuesta a veces a personas que están muy estructuradas y que dicen, no, yo oro solo y con el Señor estoy muy bien solo, pero que no me compliquen la vida con otros. Pues resulta que la oración compartida es un gran tesoro que la Iglesia afortunadamente ha redescubierto ahora en esta época. No es una invención de esta época. La oración compartida era la oración de la Iglesia primitiva. Era la oración que recomendaba San Pablo. Comunidades que se reunían para cantar, salmodiar, alabar, todos juntos al Señor. Ustedes encuentran en los Hechos de los Apóstoles esa oración compartida. Aquí es una comunidad toda. Cuando vuelven los discípulos o los apóstoles de la prisión, van a la casa y aquella comunidad que está reunida orando, continúa orando. Esa era la oración de estas personas. Ellos habían oído las palabras del Señor. Si dos o más se ponen de acuerdo en algo, mi Padre los oirá cualquiera que sea lo que pidan. Porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El grupo de oración o la oración compartida tiene dos cimientos bíblicos sumamente sólidos. El primero es ese, la presencia del Señor en medio de quienes se reúnan en su nombre. Y esa presencia no quiere decir que venga a estar donde no estaba, sino en una acción especial en beneficio de quienes están reunidos en su nombre. Y el otro fundamento bíblico es esa acción del Espíritu del Señor que viene a orar, a actuar de una manera poderosa en quienes se sientan pobres, en quienes se dan cuenta y reconocen que no saben orar como conviene y piden esta acción del Espíritu Santo en ellos para que con sus gemidos inenarrables llegue al corazón del Padre. La oración compartida, el grupo de oración hace maravillas, pero quiero aclarar esto. Grupo de oración no es sinónimo de renovación como creen algunos. Gente que dice, yo estoy en la renovación y cada 8 días voy al grupo de oración. No. Grupo de oración no es sino un elemento de la renovación, pero un elemento muy importante. La renovación abarca todo el día y toda la vida. La renovación no está limitada al grupo de oración, precede y sigue al grupo de oración. Es la apertura de toda la persona a la acción toda del Espíritu y a lo largo de toda la vida. Eso es la renovación. Las que conozcan ya por experiencia la riqueza de los grupos de oración, continúen en ellos. Las que no hayan asistido, ojalá empiecen a hacerlo. Ojalá creen grupos de oración en los medios donde trabajen, colegios, hospitales, asilos, donde sea. Esos grupos de oración son maravillosos. Y cuando van madurando y las personas perseveran en ellos, los frutos son más ricos. Claro que como en todo se presentan dificultades, hay momentos de crisis, pero el todo es perseverar en ellos. Y hay una recomendación muy sabia dada ahora por Juan Pablo II en la exhortación sobre la catequesis, y es la de tener en todos esos grupos de oración una parte de evangelización. O sea, que en todo grupo de oración haya un tiempo dedicado a la instrucción, a conocer mejor el mensaje del Señor, a profundizar en el conocimiento de ese mensaje. Eso hace que el grupo también pierda rutina, que tenga novedad bajo ese aspecto. Eso sí, que no se vaya a limitar a un grupo de estudio, porque entonces sería deformarlo, que tenga la parte de evangelización, al principio o al final como quieran,
pero que sea la oración compartida, como ustedes saben ya que puede y debe hacerse. En cuanto a esta oración derramada, dada sin limitaciones, sin cálculos, sin excusas buscadas, tenemos el ejemplo ante todo del Señor. Si alguien oró intensamente y todo el tiempo posible, fue Jesús. El Evangelio nos dice cómo después de aquellos días de intensa labor, muchas veces pasaba la noche en la oración de Dios. Cómo muchas veces se retiraba a la soledad para orar. Cómo los grandes acontecimientos, como por ejemplo la vocación de los apóstoles, los preparó con una noche de oración. Cómo su pasión la preparó con la larga oración del huerto. Esa es la lección de Jesús. Y esta mañana citamos la lección de los apóstoles. Ellos, los que en la pasión no fueron capaces siquiera de orar una hora, después de Pentecostés, bajo la acción del Espíritu, se convirtieron en hombres de oración, y por eso buscaron la gran solución bajo la luz del Espíritu, la de ordenar diáconos, a fin de poder ellos disponer de todo el tiempo para la oración y la comunicación del mensaje. Novena idea. Muchas veces la oración debe ser de desahogo con el Señor, de desahogo ante el Señor. Escuchamos en el primer libro de Samuel la descripción de lo que fue la actitud de Ana en el templo. Ana era estéril, recibía las burlas de la otra esposa porque tenía hijos. Aquella mujer llega un día al templo de Jerusalén y empieza a llorar, a desahogarse delante del Señor. Sus labios se mueven, pero es su corazón el que está derramando su tristeza delante del Señor. Elí la observa y cree que está borracha. ¿Hasta cuándo va a durar tu borrachera?, le dice. A ver si te pasa el efecto del vino. ¿Y qué responde Ana? No es así, Señor. Soy una mujer que sufre. No he bebido vino. Estaba desahogándome ante el Señor. Entonces Elí le dijo, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Desahogarse, ¿qué es? Librarse de morir ahogado. Esta persona se estaba ahogando por la pena. Empieza a manifestarle al Señor su tristeza. Así va descargando su dolor. Se desahoga, sale a flote. En primer lugar, el mismo Elí le dice, vete en paz. Que el Señor Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Aquella mujer vuelve consolada a su casa y pronto es madre. Y el capítulo 2 de ese primer libro de Samuel nos describe el cántico de alegría de Ana al año. Ella empieza su cántico con esas palabras: mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos, porque celebro tu salvación. Unas palabras muy parecidas a las del Magnificat. Mi corazón se regocija por el Señor. La que antes estaba ahogada por
la amargura por la pena, ahora exulta de gozo por el Señor. Muchas veces nosotros tenemos que desahogarnos ante el Señor. ¿Quién no tiene a veces momentos de dolor, de angustia, de amargura, de hondo sufrimiento? La equivocación a veces que se comete en estos momentos es la de ir a buscar el desahogo, como decimos, con otras personas, que a veces lo que hacen es ahogarnos más, envenenarnos más, llenarnos de más desesperación, de más odio contra determinadas personas. No está mal desahogarse con una persona cuando ella puede prestarnos alguna ayuda, pero siempre debemos desahogarnos primero que todo ante el Señor. Nunca lo hagamos con otras personas humanas sin haber antes derramado nuestra congoja delante del Señor. Si nosotros acudimos primero, saldremos a flote, y esa será la oración que nos sana en un momento dado. Otro ejemplo lo encontramos, por ejemplo, en Marta, la hermana de María. Ella está muy ofuscada, está resentida. Su hermana para ella es una comodona, que quiere únicamente estar muy contenta a los pies del Señor, y le ha dejado a ella todo el trabajo. Y Marta, que tenía confianza con el Señor, le dice con toda franqueza: ¿cómo es justo, cómo es posible que ella me deje todo el trabajo de la casa? Ella allí muy tranquila a tus pies, y yo con todo lo que tengo que hacer. Se desahoga ante el Señor, desahoga el resentimiento que tiene, y el Señor la tranquiliza. Marta, Marta, te turbas por muchas cosas, solamente una es necesaria. Y Marta, después de oír esto al Señor, seguramente pensó distinto, y el almuerzo debía hacerlo con mucho gusto, se dijo. Otro beneficio de la oración es que nos permite recibir progresivamente la sanación de los recuerdos dolorosos. Todos nosotros estamos muy enfermos porque hemos acumulado una serie muy larga, tal vez, de recuerdos dolorosos. Recuerdos que vamos almacenando y que vamos sepultando, muchos de ellos. Pero que, sepultados o no, son como un volcán que está hirviendo allá en nuestro interior, y que hace que cuando menos lo pensemos estallemos en palabras, en actitudes que hacen mal a otros y que nos dejan muy mal después. Actitudes, palabras que no quisiéramos tener ni pronunciar, pero que son inevitables en un momento dado. Nos confesamos, hacemos el propósito, decimos: ahora sí no voy a volver a esto, y cuando menos lo pensamos, ¡tran! Las palabras son detonadoras de actitudes. Algo que decimos, algo que oímos, pues desata, libera toda aquella corriente, aquel fuego que hay en nuestro interior, y estallamos. Solamente cambiaremos de actitud cuando nos sanemos. Cuando ese volcán de resentimientos sea apagado paulatinamente por el agua de vida, cuando el Señor vaya sanando una tras otra esas heridas y vaya sanando uno tras otro esos recuerdos dolorosos. Una señora
muy amante de la oración, contaba cómo ella utiliza el tiempo de su siesta no para dormir, sino para ponerse delante del Señor que sana, a fin de que, si Él lo quiere, y el Señor siempre lo quiere, le traiga a la memoria un recuerdo doloroso que quiera sanar ese día. Ella se pone en una gran apertura delante del Señor, su Salvador, su Sanador, para ver qué quiere sanar ese día. Y el Señor le trae a la mente una palabra, le trae un recuerdo a través de esa palabra, algo que la hirió en determinada época de su vida, herida que está influyendo precisamente negativamente en su conducta, y ella, después de tener esta luz, va reconstruyendo una imagen, una escena totalmente opuesta a la dolorosa, en la cual entra Jesús a actuar, a hacer lo contrario de aquella persona que la hirió, actitud del Señor con la cual va sanando ahora esa herida. Le muestra y le da la comprensión que no tuvo en aquel momento, le da la acogida que no tuvo en aquel momento, la seguridad que no tuvo en aquel momento, en fin, lo que necesita para que esa herida sane. Nuestra fe en Jesús debe utilizar mucho la imaginación. La imaginación es un gran elemento que tenemos nosotros, porque todo lo que el Señor ha puesto en nosotros es maravilloso, pero es un gran elemento que si no lo sabemos utilizar bien puede perjudicarnos. Santa Teresa llamaba a la imaginación la loca de la casa, y a veces es un poco loca, claro, pero es muy útil cuando nosotros encauzamos todas las posibilidades de la imaginación. Si yo empiezo a imaginarme cosas negativas, pienso en tal persona a quien no amo, a quien odio, y me imagino que me ha hecho esto, que me va a hacer aquello, que es así, que es asá, voy incrementando el odio y voy ampliando la herida que esa persona me ha causado. ¿Cuánto sufrimos imaginándonos cosas que no van a pasar? Que en aquella casa donde me nombran me va a pasar esto, que la superiora va a ser así, que las compañeras van a ser asá, que me va a pasar esto, que es lo de más allá, y la persona empieza a entristecerse y a preocuparse y a deprimirse, y cuando llega está ya derrotada, todo hecho por la imaginación. Si nosotros, al contrario, empezamos, por ejemplo, en este caso de las heridas, a reconstruir con la imaginación imágenes totalmente diferentes a las que nos causaron la herida, en las cuales nosotros nos imaginemos a Jesús, el que vive, el que nos ama, el que nos sana, que obra amorosamente con nosotros, cuántas maravillas conseguiremos de sanación. Es en la oración, o sea, diálogo con Jesús, en la oración en la cual nosotros a veces hacemos recorridos del pasado con Jesús, asidos de la mano de Jesús, como nosotros podemos recibir paulatinamente la sanación de los recuerdos dolorosos. Cuando nos hablaban de oración, no sé si a ustedes les sucedió eso, nos hablaban mucho de evitar las distracciones, de luchar contra las distracciones. Y distracción era todo lo que venía a la mente cuando estábamos dedicados a reflexionar sobre tal punto, la pasión del Señor, el nacimiento, bueno, cualquiera de los motivos de reflexión. Pero por mucho que nos recomendaran eso,
Cuando teníamos nosotros una preocupación, no podíamos evitarla en la oración. Y se nos iba el tiempo bregando por echarla y la bendita que volvía al momento. Váyase, pero ella no se iba. Ella volvía, a veces con más insistencia. Inútil querer alejar una preocupación y llamarla distracción. ¿Qué es lo que debemos hacer en esos momentos? Convertir la preocupación en tema de oración. En tema de oración. Hablar con el Señor acerca de lo que nos está preocupando. Decirle a Él que nos muestre cuáles son las causas de esa preocupación. Si tenemos motivo o no para preocuparnos. ¿Qué solución nos muestra Él que debemos dar a esa situación que nos preocupa? Es así como nosotros podemos sacar un gran beneficio de la preocupación. ¿Por qué nos dice la palabra de Dios? Lanza tu preocupación en el Señor y Él te levantará, Él te sostendrá. Por eso, que nosotros podemos, si tenemos confianza en el Señor, depositar en su corazón esto que nos atormenta. Podemos compartir con Él nuestra pena y recibir de Él el consuelo, la fuerza, lo que necesitemos en ese momento. Si nos acostumbramos a tratar los problemas con el Señor, encontraremos muy pronto la solución. Él tiene solución para todo problema. Y si analizamos las preocupaciones con Él, veremos cómo desaparecen cuando menos lo pensemos. Y vamos a ver lo tontas que son, pero con la luz del Señor. Esta sanación progresiva de los recuerdos es muy necesaria. Y cuando ustedes tengan ratos de insomnio, cuando tengan en épocas de retiros más tiempo disponible para la oración, empleen parte de él para recorrer el pasado con el Señor, para estudiar, analizar con Él, el amigo, el amado, todos los recuerdos dolorosos que influyen negativamente en nosotros. Y verán los beneficios. El Señor no quiere que en toda oración le digamos cosas bonitas. Él quiere oír de nosotros lo que necesitamos decirle en cada momento. Ustedes recuerdan el caso de la cananea. La cananea es una persona que se acerca a Jesús con una gran preocupación maternal, la grave enfermedad de su hija. En ese momento habría sido inútil que le dijesen a la cananea, mire, el Señor ahora va a pronunciar un discurso muy importante, póngase a oírlo. ¿Qué cuento, por Dios? Ella no estaba para oír, estaba para que la oyeran. Y para que la oyera Jesús. Y esta mujer, por más que le dicen, no se aparta y no tiene otro tema. Mi hija está enferma, mi hija se muere y tú puedes salvarla. Es el tema necesario para ella en ese momento. Y es el tema que Jesús acepta. Él se admira al ver la fe de esta mujer y no es judía y sana a distancia a su hija como recompensa de su fe. Vete, tu hija está sana. No tiene que decir, tráigamela. No. Vete, tu hija está sana. Cuando nosotros tengamos un tema obligado por la situación en que nos encontremos, tal o cual preocupación, no lo eludamos. Es que es el único que podemos tener en el encuentro con el Señor. Y Él, que es comprensivo como ninguno, Él que nos ama tanto, quiere oír de nosotros ese tema y quiere tratarlo con nosotros. El día en que no tengamos preocupación y podamos saborear su presencia, maravilloso, démosle muchas gracias.
Cuantas veces Él nos permita recibir el río de su amor maravilloso, démosle gracias. Cuando Él haga descender sobre nosotros como un río la paz, lo que dice Isaías, bendigámoslo y démosle gracias. Pero cuando estemos abrumados por el dolor, tengamos ese tema, recordemos que Él mismo, el tema que tuvo de oración con su Padre en el huerto fue: si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nos dice el Evangelio que repetía las mismas palabras. Esa fue la oración de Jesús allí. Aprendamos también en la oración a mirar nuestros defectos con los ojos amorosos y comprensivos de Jesús, para tener la aceptación de nosotros mismos. Qué diferente es la mirada de Jesús a la mirada humana. Recordemos el caso de la adúltera. Aquella mujer es mirada con odio y desprecio por los judíos. La han traído a los pies de Jesús para que la condene a muerte. Ellos la miran como a una pecadora digna de morir lapidada. Jesús, en cambio, la mira con infinita compasión. Al final le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Cuando ella, al levantar los ojos, dice: Señor, ¿se han ido? El Señor le dice: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Él no quiere que continúe pecando, pero le dice que vaya en paz. Porque la mirada de los defectos, cuando viene de Jesús, es tan diferente de la que tenemos nosotros y de la que tienen los demás, y la que tenemos nosotros de los defectos de los demás. Es en la oración donde nosotros vamos descubriendo la mirada de Jesús, la manera bondadosa como siempre mira Jesús. Y es al mirar con los ojos de Jesús nuestros defectos cómo aprendemos a aceptarnos. El tema de ayer fue muy importante. La necesidad que tenemos de recibir el amor de Dios para amarnos con ese amor y para aceptarnos con paz, porque somos limitados, porque tenemos defectos. Pero es en la oración donde nosotros aprendemos esto. Cuando nosotros analizamos con Jesús lo que somos, cuando nos miramos con su claridad, descubrimos las maravillas que Él ha puesto en nosotros para amarnos con su amor, y empezamos a mirar nuestros defectos con paz, como Él lo hace, y esto es lo que nos sana. Después de la sanación del pecado, que es la más importante, la sanación interior más necesaria es la del desamor u odio que nos tenemos a nosotros mismos. Todo esto se consigue en la oración. Descubrimos muchas veces en la oración la realidad de unas palabras muy sabias de un psicólogo. No hay problemas fuera de nosotros. Si estamos bien con nosotros y en sana relación con nosotros mismos, el mundo exterior aparece hermoso, y los que antes eran enemigos se cambian en amigos. Esa es una verdad muy grande. Dejemos para después el tema de la sanación que produce la contemplación infusa en nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por todo lo que has hecho y haces en nuestras vidas y por lo que harás en ellas. Haznos amar la oración, Señor, que la derramemos delante de ti. Es que en ella encontremos, Señor, en ti la solución de todos nuestros problemas y el medio para crecer, Señor,
en la unión contigo. Por todo, gracias, Señor.